La guerra de las tribus de Morena pasó de ser necesaria a indispensable y es por eso que ya empezó. Pero antes de iniciar con dicho análisis, les daré un breve contexto. Cuando Morena se formó, AMLO abrió las puertas de par en par y aceptó a todos los que quisieran incluirse con el objetivo de asegurar la victoria en la presidencia de la República el 2018 debido a que ya había fracasado en 2006 y en 2012. Resulta que muchas personas oportunistas vieron que el partido Morena tenía posibilidades de llegar al poder y se incluyeron en dicho movimiento a pesar de no tener los principios morales de AMLO ni tener la ideología política de AMLO, a pesar de no ser políticos de izquierda. AMLO los aceptó en primer lugar para nulificarlos, como diciendo de que estén de este lado a que estén en mi contra, prefiero que estén en este lado porque sé que son políticos experimentados, porque sé que son alacranes venenosos. Pero resulta que una vez llegando al poder, los políticos más experimentados y mañosos que se unieron a Morena empezaron a formar tribus al interior de Morena encabezadas por ellos. Y usted se ha de preguntar cómo se formaron esas tribus. Resulta que los dinosaurios llegaron con políticos de poca experiencia y les ofrecieron apadrinarlos para conseguirles candidaturas y puestos importantes, que les pidieron a cambio de ser sus padrinos su lealtad absoluta una vez que tuvieran el poder. Y usted se ha de preguntar, ¿para qué querían esa lealtad los dinosaurios? Pues para ganar poder político y capacidad de chantaje. Y usted se ha de preguntar, ¿cómo han usado ese poder político y esa capacidad de chantaje? El mejor ejemplo se dio a inicios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando la Cámara de Diputados, coordinada por Ricardo Monreal, prefirió serle fiel a Ricardo Monreal y desobedecer a la presidenta Claudia Sheinbaum para no aprobar la prohibición del nepotismo y la reelección en 2027, sino hasta el 2030 tal y como se los indicó Monreal. Lo mismo sucedió en el Senado con Adán Augusto al frente. Es decir, las tribus se convirtieron en un problema porque los políticos que encabezan las tribus no son de izquierda ni toman sus decisiones pensando en lo mejor para México. Toman sus decisiones pensando en lo mejor para ellos, en lo mejor para que siga aumentando su poder al interior de Morena y su capacidad de chantaje. Y lamentablemente hablamos de problemas heredados por AMLO a Claudia Sheinbaum. En aquel momento, como había elecciones presidenciales, AMLO decidió heredarle dichos problemas a Claudia Sheinbaum para mantener la unidad a toda costa de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Por cierto, en 2024, desde finales de 2023, inició la primera guerra de las tribus de Morena. Las tribus eran las siguientes: los monrealistas, los adanistas, los ebrardistas y los sheinbaumistas. De hecho, el único que compitió por la candidatura sin tener tribu fue Gerardo Fernández Noroña. Había también un pequeño grupo al interior de Morena de políticos importantes que eran completamente obradoristas y no se habían incluido en ninguna de esas tribus. No obstante, cuando AMLO emitió indicaciones claras de que él era claudista, los obradoristas se unieron a los sheinbaumistas y con esto pudieron derrotar al resto de las tribus, obteniendo la candidatura y a la postre la presidencia de la República. De hecho, cuando Marcelo Ebrard se dio cuenta que había perdido la guerra, se emberrinchó durante semanas, ofendió a la presidenta Claudia Sheinbaum y amenazó con romper y con dividir a Morena. Al final de cuentas, las negociaciones políticas de la izquierda priorizaron la unidad porque enfrente estaban las elecciones presidenciales de 2024. No obstante, una vez obtenida la presidencia por Morena con Claudia Sheinbaum encabezando, los conflictos de las tribus de Morena se intensificaron y la prueba más clara es que tanto los diputados como los senadores manipulados por sus respectivos padrinos políticos tomaron la decisión de ignorar las indicaciones de la presidenta, de ignorar los principios de izquierda y de votar en función de acrecentar el poder de manipulación y de chantaje de sus padrinos políticos. Y ahora que Adán Augusto se acalderonizó por el caso de su secretario de Seguridad, se agravó la guerra entre las tribus de Morena y surgió una enorme oportunidad que todo apunta a que la presidenta Claudia Sheinbaum está aprovechando. Los adanistas esperaban que el gobierno federal encubriera y protegiera a Adán Augusto López Hernández, pero ha sucedido todo lo contrario.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado las indicaciones de que la justicia llegue hasta donde tenga que llegar y en estos días se han detenido a decenas de miembros de la barredora. Es decir, nació la posibilidad de dejar que la justicia haga su trabajo y le moche la cabeza a la tribu de los adanistas, de manera que los miembros de esa tribu, los adanistas pequeñitos, se vean en la necesidad de alinearse al claudismo, por debajo de los claudistas, evidentemente, o de irse a otro partido si no están de acuerdo. Y me parece que con la llegada del próximo Poder Judicial el 1 de septiembre también se abre la oportunidad de buscarle a Ricardo Monreal que le sobra cola que le pisen. Y a mí me parece que Ricardo Monreal ya escuchó pasos en la azotea, porque ha manifestado públicamente que podría retirarse de la política en los próximos años. Por lo tanto, me parece que en el caso de los monrealistas bastaría con hostigar judicialmente a Ricardo Monreal para que tome la decisión de retirarse de la política antes de que sea demasiado tarde para él, de manera que los monrealistas también tengan que alinearse al Sheinbaumismo. Y en cuanto al ebrardismo, se trata de un problema mucho menos grave porque Ebrard es un político mucho más inteligente y desde la llegada de Claudia Sheinbaum dejó de operar políticamente para hacer crecer a su tribu y se enfocó en su trabajo como secretario de Economía, que dicho sea de paso, lo ha hecho muy bien. Además, se trata de una tribu mucho menos grande, mucho menos conflictiva y mucho menos chantajista que la tribu monrealista y adanista. Y si a eso le sumamos la enorme aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, podremos concluir que este es el momento de limpiar la casa, porque si no se acaba con las cabezas de las tribus de Morena, esas tribus acabarán por destruir al partido, así como sucedió con el PRD. Ahora sí que, como dijo René Delgado, si no se barre pronto, la otra barredora lo hará.